Son contingencias. Padre Santo. Bueno, pues continuamos. Hasta calor me dio. Vamos a hacer una oración para comenzar con esta palabra, para que Dios sea a través de este estudio. Amén. Padre Santo, gracias, Señor, le damos, Señor, una vez más por tenernos en este lugar, Padre Santo, para aprender de su santa palabra, Señor. Le pedimos en esta noche, Señor, que hable en nuestras vidas a través de sus escrituras, de sus santas escrituras, a través de la palabra, Padre Santo, que se va a expresar en esta noche. Le pedimos que a través de su Espíritu Santo, Señor, haga llegar a cada uno de los presentes, Señor, a cada uno de nosotros, una palabra, Señor, que estamos necesitando, Señor. Esa palabra que cada uno de nosotros está esperando en nuestro caminar en Cristo, Padre. Que su Espíritu Santo guíe cada palabra que salga de mi boca, Padre Santo. Prepare la mente y prepare los corazones de todos los aquí presentes, Padre Santo, y a través de las redes sociales, Señor, a todo aquel, Padre Santo, que ve esta transmisión allá en casita o en sus trabajos, Padre Santo. Que esta palabra les sea de bendición para sus vidas, para cada uno de ellos y cada uno de nosotros, Padre Santo. Se lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Denle un aplauso a Cristo. Pueden sentarse. Y pues vamos a seguir adelante. ¿Se gozaron con las alabanzas? Amén. Amén. Es un poquito largas, pero pues si no le alabamos a Dios, entonces ¿qué venimos a hacer, verdad? Y a la casa de Dios pues se viene a dos cosas: a alabar a Dios y aprender de su palabra. Solamente a eso venimos, a aprender de la palabra de Dios. Y pues seguimos adelante con nuestro estudio del libro de Romanos. Amén. A mí aquí en esta palabra, a mí me puede expresar el Señor conocimiento para transmitir conocimiento para mí y conocimiento para ustedes. Pero aparte, el Señor a través de esta palabra no solamente va a hablarles a su vida lo que yo aquí diga directamente, sino que también Dios a través de esta palabra les puede hablar de modo diferente. Les puede mostrar cosas que yo no vi, pero que Dios quiere mostrárselas a ustedes. Entonces esperen alguna palabra de parte de Dios, no mía, porque yo solamente estoy aquí para predicar la palabra, pero Dios es el que habla sus vidas. Amén. Amén. Vamos a Romanos 10. Si nos alcanza el tiempo, primeramente Dios, sí. Vamos a tocar un tema que parte con varios puntos a partir de Romanos 10, del 18 al 21, pero vamos a comenzar después a leer de Romanos capítulo 11, del 1 al 10, porque encierra el mismo tema, pero con diferentes puntos de los cuales nosotros vamos a aprender. Amén. Amén. Entonces vamos a comenzar con Romanos 18 al 21. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice: pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor.
Ahí nos quedamos. El primer punto es: por todo el mundo se predicó la palabra de Dios. Vamos a ir a Salmos 19:4. Amén, cuando estén ahí. Dice la palabra: por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Si se fijan, aquí nosotros en Romanos 10, del 18 al 21, está hablando del pueblo de Israel. Si leemos un versículo arriba de Romanos 10, en el 17, decía, y lo estudiamos, fue el último texto bíblico de la semana pasada: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, que nosotros vamos a obtener fe en Dios escuchando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a tener fe en Dios? Necesitamos saber de Él, necesitamos conocerlo, necesitamos saber quién es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, qué rol juegan en nuestras vidas, cómo ellos están de acuerdo como uno solo. Dios es uno, sí; Dios es tres, sí, en comunión y en un mismo acuerdo, con un mismo fin, con un mismo propósito. Pero el pueblo de Israel desconoció a Jesucristo, no lo aceptó. Y la palabra de Dios dice aquí en el 18: pero digo, es aquí el apóstol Pablo en su carta a los romanos, o sea, a los gentiles, que somos todos nosotros. Dice: pero digo, ¿no han oído? O sea, el pueblo de Israel no ha oído, oyó. Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. O sea, de que los judíos supieron del Señor Jesucristo, lo supieron, pero no lo aceptaron. Fueron necios a la palabra, lo desconocieron. Que un propósito divino en la, ¿cómo se dice?, en la potestad del Señor, en la soberanía de Dios, sí. Pero recuerden que nosotros tratamos entre humanos con nuestro libre albedrío. Ellos lo rechazaron y eso se tomó en cuenta. Antes que a los gentiles, primero se les predicó al pueblo judío. A los suyos vino y los suyos no le conocieron y lo rechazaron, lo ofendieron, le llamaron endemoniado y lo crucificaron. Claro que el pueblo de Israel oyó del Señor Jesucristo, tanto los de Judea como los de Samaria, porque los judíos son los de Judá, de la casa de David, y los de Samaria son las otras tribus, son Israel también. Por eso los de Samaria decían que también era su padre Abraham, porque eran del pueblo de Israel, pero tenían una rivalidad desde que se separaron las tribus, desde el tiempo del hijo de Salomón, Roboam. Y escucharon de la palabra de Dios, pero fueron necios. Unos fariseos, como lo fue el apóstol Pablo, que en ese tiempo su nombre civil y reconocido ante la sociedad era Saúl, y era de Tarso, Saúl de Tarso, de la tribu de Benjamín. Unos rechazaron a Jesús por Jehová, por Yahweh, porque así entendían ellos la palabra de Dios en aquel tiempo. Pero sabemos claramente, y como lo hemos venido tratando en Romanos, siempre ha existido la idolatría. Así como hoy las imágenes, en aquel tiempo también había otras imágenes.
Así como había pueblo de Israel que rechazó a Jesús por Yahweh, hubo también pueblo Israel que lo rechazó por seguir con los Baales, por seguir con Acera, por seguir con la reina del cielo. Porque hoy le llaman los católicos reina del cielo a la Virgen Guadalupe, pero bíblicamente ya había una reina del cielo desde aquel tiempo. Entonces dice, por todo el mundo se predicó la palabra de Dios. Los judíos conocieron la palabra de Dios en la ley y la palabra de Jesús por la gracia, ya que ellos tuvieron la oportunidad de primera mano conocer la ley, pero también ellos mismos recibieron a Jesús y lo escucharon hablar. Y lo seguían y le preguntaban y lo probaban, y Jesús escuchaba sus preguntas y las contestaba. Y se quedaban maravillados, pero no le hacían caso. Aún así, viendo que sus palabras eran refutadas por el Señor Jesucristo con tal sabiduría, aún así ellos seguían incrédulos y buscando la manera de matarlo. Veían los milagros y no le daban importancia a los milagros. Ellos, ¿qué era lo que veían? Que estaba violando el Sabbat, que hacía milagros en un día santo prohibido de hacer cualquier actividad. Y ellos, en su pensamiento humano, pues en el día del Sabbat no se podía hacer nada, ni siquiera cocinar, porque de alguna manera hay que traer leña y si no hay que prender fuego, y era una actividad. Incluso los judíos tenían que tener las sinagogas en medio, rodeado de sus casas, porque en un Sabbat tampoco se podía emprender largas caminatas porque era violar el Sabbat. En Sabbat era prohibido hasta caminar largas distancias. Es que las sinagogas de ellos tenían que estar a unos pasos entre sus casas para poder ir el Sabbat a reunirse para aprender de la palabra de Dios. Y vino Jesús y les cambió todo eso y lo rechazaron. No lo aprobaron. Pero Él les contestaba. Incluso cuando resucitó a Lázaro, ya lo andaban procurando para matarlo a Jesús y a Lázaro, porque Lázaro era la prueba viva de que Jesús tenía gran poder. Y ellos no se lo podían explicar de dónde venía ese poder. No podían ellos decir que Satanás resucitaba a los muertos. Entonces, pero tampoco querían reconocer que venía de parte de Dios, porque para su conocimiento en la ley no cabía en su entendimiento. Tenían las santas escrituras, pero no pudieron descubrir en las escrituras a Jesús. Hoy en día ya sabemos de Jesús. Podemos criticarlos de ciegos, de ignorantes, a los licenciados en escrituras, que eran los fariseos. Ellos sí era como tener licenciatura y doctorado en el conocimiento de la palabra de Dios, y todavía nosotros podemos criticarlos de que qué ciegos, porque ya conocemos de Jesús. Desde el momento que nosotros nacimos ya nos habían enseñado que había un Dios Padre, un Dios Hijo y un Espíritu Santo. Para nosotros fue fácil asimilarlo, pero ellos estaban en otro mundo, otro contexto, otras circunstancias, otra situación. Tal vez si nosotros hayamos estado en aquel tiempo también habíamos apedreado a Jesús, ¿verdad? Porque hoy no viene caminando Jesús por las calles, pero sabemos que el Espíritu Santo anda entre nosotros. Y sin embargo, también en vez estamos como los fariseos. Hemos estado leyendo en Romanos desde el primer capítulo las pasiones de la carne. Entre todas ellas, que es la fornicación, la idolatría, la borrachera, celos, contiendas, disensiones. Pero seguimos desconociendo la palabra de Dios. Dios nos sigue hablando diario en nuestras vidas, pero como si no nos hablara. También nosotros hoy en día somos tercos para seguir en las pasiones de la carne.
Seguimos siendo desobedientes a la palabra de Dios en las idolatrías. Como que nosotros aprendemos la palabra de Dios porque se siente bonito saber de Dios. Se siente bonito que tengas un problema y tengas a alguien a quien recurrir. Se siente bonito saber que tienes un Dios de amor. Pero como rebeldes que somos, no queremos ese Padre que nos reprende. No queremos ese Dios que nos exhorta a que cambiemos nuestra forma de pensar, que mudemos nuestro corazón de un corazón entre celo, resentimiento, depresión, odio y quién sabe cuántas cosas haya en el pueblo de Dios. Y no me refiero solamente a los que están presentes, sino en general el pueblo de Cristo se está maleando a oír la palabra de Dios, pero no a discernirla, a no ponerla en práctica. Y creo que eso es lo que nos estanca para seguir creciendo en el Evangelio, para seguir creciendo en Cristo. En que nos seguimos estancando y no rechazamos a Jesús literalmente, no, decimos bienvenido, Señor Jesucristo, yo entrego mi vida. Pero nuestra forma de pensar, nuestro amor por el prójimo, nuestros malos pensamientos, nuestras malas obras en ocasiones contradicen lo que nosotros decimos sentir y hacer. Contradicen. Por eso digo, no lo rechazamos literalmente, pero con lo que hacemos lo estamos rechazando. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado de no pasar lo mismo que estaba pasando el pueblo judío. Y reconocer que hoy estamos por gracia y no por ley. Vamos a ir a Colosenses 1:23 para ahondar un poquito en la gracia y en la ley. Colosenses 1:23. Amén, más adelante. Ok. Amén. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Aquí el primer punto está hablando de que debemos de permanecer en lo que predicó Pablo. Saben, hoy en día hay cristianos que son muy curiosos. Se llaman cristianos y yo no sé cómo le hagan. ¿Son de bendición o no son de bendición las cartas de Pablo para el pueblo de Dios? Y el Nuevo Testamento son más los libros que aparecen del apóstol Pablo que de otros. Hay más cartas que evangelios. Y sin embargo hay cristianos hoy en día. Yo creo en Dios, creo en Jesús, en el Espíritu Santo, pero yo no creo en Pablo. Está curioso, ¿no? Con tanta formidable dirección que nos da Pablo de parte de Dios. Pero hay quien no cree en las palabras de Pablo. También tanto está mal no creerlo como decir yo soy paulino, nomás porque como soy discípulo de Pablo. No, somos discípulos de Cristo. Tampoco no nos podemos llamar paulinos, porque somos discípulos de Cristo. Si no, imagínense un Paulino, otro Juanino, otro Pedrino, Timotino. No, toda la palabra es de parte de Dios a través de sus siervos, pero la palabra no es de los siervos. Jesús mismo, que era Jesucristo, puso el ejemplo. Lo que yo hablo no viene de mí, sino del que me envió. Ni siquiera él se daba el lujo o la presunción. Hasta él era humilde en eso. Y aquí dice Pablo: el evangelio que habéis oído,
el cual se predica en toda la creación que está debajo del sol. Ahí está, una vez lo que dice Salmo, se extendió el evangelio por toda la tierra. Porque ahí dice Pablo, por toda la creación que está debajo del cielo. Del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y Pablo es el apóstol a los gentiles. Es al que Jesucristo le dio la tarea de viajar a pueblo que no era judío. A nosotros. Claro, él ya murió y dejó de ser apóstol de los gentiles. Fue apóstol a los gentiles en lo que era su tiempo de vida, su generación. Sería la palabra precisa. En su generación. Como el rey David dijo, que sirvió a su generación y fue recogido con sus padres. Hasta ahí llegó su misión. Entonces ya hoy en día que los apóstoles que murieron todavía anden haciendo milagros por aquí, no. El que queda bíblicamente, el que anda es el Espíritu Santo. Él es el que puede hacer el milagro a través de sus siervos. Él da dones de sanidad a personas que oran por usted y los cura hasta de cáncer. Hay también farsantes, pero eso no quita que haya ministros reales. Pero es el Espíritu Santo el que hace esa labor, el Espíritu Santo. Ningún muerto viene ahorita a ayudarle, ni a platicar con usted, ni a favorecerle. No son ayudadores. Mucha gente cree en santos y vírgenes porque así le enseñaron, porque así los educaron, ¿verdad? Pero Job nos enseña dos cosas. Una, que él pedía en aquel tiempo, ojalá hubiera un mediador entre Dios y los hombres. Y se vio en Jesús, ser el único mediador entre Dios y los hombres. Otra cosa, cuando Job quiso reclamar por su infortunio, que habló con justicia lo que él consideraba justo, y le dijo Dios una palabra, y dijo Dios que Job no había otro más justo que él, y a él mismo le dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé los cielos y la tierra? Explícame tú cómo fueron sus bases. Cuando dice la palabra, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé los cielos y la tierra? Cuando yo los hice, cuando yo los creé. Y con la palabra que dice también la palabra de Dios, de que todo lo que Dios ha querido ha hecho. Nos explica un Dios de poder que no necesita ayuda de nadie. Porque luego viene y les dice, no es que no tiene de malo pedirle al santo, porque son ayudadores de Dios. ¿Dios necesitará ayuda? Yo no sé cómo le hagan, porque ustedes saben que Dios es omnipresente, ¿no? Que está en todas partes, ¿verdad? Pero sí saben que es el único que es omnipresente, ¿verdad? Y si una persona le reza a San Judas en un lado y otra le reza en otro lado a San Judas, ¿cómo le hacen para estar en dos lados al mismo tiempo? ¿Verdad que no puede? Porque es antibíblico. Porque es ponerle atributos a un santo que solamente tiene Dios. ¿Cómo le hace? No puede. Y así, como hoy en día estamos nosotros en nuestra generación, así estaba el pueblo de Israel. Metido en sus pensamientos, metido en lo que ellos consideraban correcto, y no despertaban al evangelio de Jesús. Y nosotros necesitamos despertar al evangelio de Jesús. No porque ya hayamos aceptado a Cristo en nuestros corazones, no porque ya hayamos sido bautizados, no. Necesitamos mostrar frutos de lo que estamos creyendo. Necesitamos mostrar frutos de lo que estamos creyendo, porque si no, nosotros nos estamos engañando a nosotros mismos. Yo todo el tiempo le digo a Dios, Señor, ayúdame, deme sabiduría, deme palabra para mí y para los que están conmigo. No permita de ninguna manera
que simplemente nos estemos engañando a nosotros mismos y seamos una congregación, un puñado olvidado de Dios, y nosotros pensando que estamos en Cristo. Y en realidad, en vez de mostrar frutos del Espíritu Santo que estábamos tratando, ¿verdad?, en el estudio, en vez de mostrar frutos del Espíritu Santo, estamos mostrando pasiones de la carne. Pleitos, celos, disensiones, malos pensamientos, contaminándonos a discreción, sin ni siquiera un poquito de conciencia, sin ni siquiera un poquito, ¿cómo se? Sin culpa, sin sentir que el Espíritu Santo nos redarguye ni nada, ya, totalmente fríos. Necesitamos nosotros estar bien con Dios. Ahora, el pueblo de Israel, ¿qué dice la palabra de Dios? Los moveré a celos con un pueblo que no era pueblo. O sea, ¿qué le dijo? ¿Por qué le dijo esto a Israel? Miren, el pueblo de Israel, desde que comenzamos a leer la palabra de Dios, vemos que tienden mucho a la idolatría, a seguir a otros dioses, a figuras de animales, el becerro, a figuras humanas, que como los filisteos, que como ellos se dedicaban a la agricultura y a la pesca, según tengo entendido, su Dios, de la cintura para arriba era un hombre campesino, de la cintura para abajo tenía cola de pez, el mar, porque se dedicaban al campo y a la pesca. Entonces ellos hacían sus dioses y ponían su confianza en ellos. No sé si se llamaban Moloch. Entonces, así como el pueblo de Israel traicionaba a Dios con otros dioses, así también los jaló a celos. La palabra de Dios dice que Él nos explica que nosotros, sus hijos, y Él es como un matrimonio. Aquí tenemos de ejemplo el matrimonio de Manuel y Litsi. Ellos, como matrimonio, ¿se aman o no se aman? Entonces Dios nos ama a nosotros y nosotros amamos a nuestro Dios. ¿Se son fieles o se son infieles? Entonces Dios es fiel para con nosotros y nosotros tenemos que ser fieles a Él. Entonces Él nos ve como un matrimonio, y así lo vemos en las Escrituras. Nos da el ejemplo de un matrimonio. Entonces nosotros, como el pueblo de Israel le fue infiel con otros ídolos, pues entonces Él también, ok, yo también, así como ustedes me cambiaron por otro Dios, yo también voy a cambiar de pueblo. Y ándele que llegó con nosotros. Nosotros somos el pueblo que no lo buscaba. A ellos les entregó la ley, nosotros por gracia lo jaló a celos con nosotros. Vamos a ver de Deuteronomio 32, 21 esta palabra. Deuteronomio 32, 21, amigo. Dice, esa es palabra de Jehová. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Fíjense nada más. Nos llama insensatos, pero sinceramente a mí no me importa con que sea mi Dios. Pero fíjense, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Entonces, pero yo soy su Dios y ellos son mi pueblo. Pues ahora, por haberme cambiado a mí su Dios por un Dios que ni Dios es, pues yo los voy a cambiar por otro pueblo que no era mi pueblo. Ahí salimos beneficiados nosotros, los gentiles.
Fíjense desde dónde, Deuteronomio. Son de los primeros 5 libros escritos en la Biblia, de lo cual se cree y se enseña que fueron escritos por Moisés. Moisés, ¿quién fue? Aquel al cual se le entregaron los 10 mandamientos y el cual ni siquiera pudo entrar a la tierra prometida. Fíjense desde cuándo ya estaba designado que nosotros los gentiles íbamos a formar parte del pueblo de Dios. Todavía no existía el primer rey de Israel, menos el primer templo y el segundo, menos toda esa genealogía del rey David hasta Jesús. No existía nada, pero Dios ya nos había tomado en cuenta, aleluya, para que formáramos parte del pueblo de Dios. Pero ¿qué hizo el pueblo de Dios? Se comportó como el pueblo de Israel. Ellos cambiaron a su Dios por el que no es Dios. Y nosotros también hoy en día, ¿qué nos enseñaron a nosotros, nuestros mayores? A cambiar a nuestro Dios por lo que no es Dios. Ahorita lo digo de paso, algún día les daré un estudio bien, si Dios me lo manda, de todo lo que empapa. El peor pecado que podamos nosotros cometer, aparte de no creer en Dios, es la idolatría. Si usted se fija, se menciona más veces el repudio a la idolatría por parte de Dios que otras cosas. La idolatría. Me enteré de que en algunos lugares andaban queriendo hacer hasta marchas y sabe cuánto. Ya ven que andan lo del multigénero, no sé qué, tantas cosas hay, ¿verdad? Hicieron marchas y todo. Y también andaban queriendo hacer, según, marchas a contra de la idolatría. Pero sinceramente nosotros no podemos hacer nada, porque está profetizado en Apocalipsis que van a venir plagas que van a acabar con miles de personas, y aún así van a seguir siendo idólatras. Por eso démosle gracias a Dios que estamos aquí y que no estamos allá en esas iglesias llenas de gente ante un Cristo muerto. Démosle gracias a Dios que estamos aquí y no nos tocó estar allá enfrente de un Buda, bien convencidos que es la solución. Dalai Lama, con todo respeto para todas esas personas. Démosle gracias a Dios que no tenemos esa venda. ¿Qué venda nos tocó a nosotros? La idolatría. Porque las pasiones carnales andan por todo el planeta. Pero nosotros como mexicanos, lo que más arraigado tenemos es la idolatría. ¿Por qué? Porque la idolatría ya existía desde el tiempo de los aztecas. Y luego vinieron los españoles con su Cristo muerto. Y cambiamos de idólatras de una cosa para idólatras de otra cosa. ¿Qué fue lo único bueno que traían? El conocimiento de la palabra de Dios. Ya en ese tiempo ya se veía venir lo de la palabra, lo de la Biblia para el pueblo. Ellos llegaron, ¿qué? No sé si en 1450 alrededor. Y por ahí en esas fechas, creo que ya andaba el Martín Lutero, por esas fechas. Ya con sus 90 enmiendas, o sea, ya se veía venir que iba a explotar todo el sistema. Entonces, démosle gracias a Dios que nosotros contamos con una Biblia que podemos leer y analizar, no para contender, sino para obedecer, porque eso es lo que necesitamos. A nosotros no nos beneficia en una discusión tener la razón y la última palabra. A nosotros nos beneficia vivir en santidad y conforme Dios quiere que vivamos. Eso es lo que realmente nos beneficia. ¿Cómo sabemos que somos salvos? Por fe. Por sus frutos los conoceréis. Si nosotros no damos frutos, somos como aquella higuera estéril que secó el Señor por no dar fruto. Necesitamos dar frutos. Si nosotros, en vez de dar frutos del Espíritu, damos fruto de la carne, estamos perdidos.
Y de nada nos sirve tener una Biblia, la mejor Biblia del mundo, y entenderla de la mejor manera, si no vamos a obedecer, si vamos a estar rechazando el evangelio que predicó Jesús, el evangelio que predicó Pablo, el evangelio que predicaron los primeros apóstoles. Y eso es lo que tenemos que luchar. Vamos a ver Isaías 65:1 para seguir con la lectura de fui hallado, dicen Romanos, por el pueblo que no me buscaba. Isaías 65:1. Amén. Dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. ¿Sí se fijan? Hoy en día todos conocemos de Dios, pero Él fue el primero que comenzó a llamarnos a nosotros. Heme aquí. Y así es como todos nosotros los gentiles estamos en una iglesia alabando a Dios y aprendiendo de su santa palabra. Y dice en el 2, fíjense aquí, en Romanos dice esta misma palabra. En el capítulo 10, versículo 21, dice, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Vamos a ver en Romanos 10, 21, dice, e Isaías dice resueltamente, en el 20, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. El 21, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Esa es paciencia. Ahí estamos viendo la paciencia que Dios nos tiene para que dejemos nuestra vieja manera de vivir. Y no solamente hablo de que nos tiene paciencia para dejar la idolatría de imágenes. Porque ¿cuántos saben que no nada más existe la idolatría a las imágenes? Mire, la idolatría es tan, se mete como la humedad. La palabra de Dios la conocemos en una Biblia, ¿sí o no? Pero es material. También nosotros tenemos que tener cuidado de no idolatrar una Biblia, de no idolatrar un púlpito, no poner ni la Biblia ni el púlpito a la altura de Dios. Son herramientas que Dios nos da para conocerlo. Son herramientas que Dios nos da para predicar su palabra de Dios. Las personas también pueden ser idolatría cuando confiamos más en la gente antes que en Dios. Eso es idolatría también. El seguir a un líder ciegamente también es idolatría. Sea quien sea. Si usted sigue a un líder humano, usted es idólatra. Usted tiene que seguir a Cristo. Que hay siervos de Dios que hay que respetar, sí, pero su fe debe de estar en Dios. Su confianza debe de estar en Dios, ¿sí o no? Así debe de ser, en Dios. Pues no solamente las imágenes, todo lo que nos quite la atención, la fe de Dios, todo es idolatría. Entonces tenemos que tener cuidado de no caer en eso, porque caeríamos en los mismos errores que Israel. Miren, nosotros normalmente cuando predicamos la palabra de Dios y predicamos del pueblo de Israel, siempre lo estamos tachando de necio, lo estamos tachando de desobediente. Pero en realidad Dios no quiso que estuviera plasmado eso para descalificar a su pueblo santo. La verdad,
todo lo que está escrito ahí, y la misma palabra lo dice, es para que usted aprenda de los errores que tuvo el pueblo de Israel y no los cometa. Como se dice coloquialmente es la palabra, hay que experimentar en cabeza ajena, que no nos pase. Y también dentro de Israel hay dignos ejemplos a seguir. Como seres humanos todos tienen fallas y tuvieron errores. Aún el rey David falló. Y se puede decir que él era como hoy en día los niños que ya crecen y todos sus papás son cristianos. Yo nací en el Evangelio. No, también fallan. Y en el Evangelio se nace cuando uno acepta a Cristo personalmente, no cuando los papás son cristianos. Como dijo uno, Dios tiene hijos, no nietos. Es que si eres hijo de cristianos, eso no te hace cristiano. Tienes que aceptar a Cristo tú también personalmente. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que analizar del pueblo de Israel, que el rey David, siendo esas fallas, también el Señor todo el tiempo decía a los nuevos que les daba el mando: si tú me sirvieres como lo hizo David mi siervo, yo voy a estar contigo. Y falló, ¿sí o no? O sea, tuvieron errores. De David dice que David tenía el corazón conforme al corazón de Jehová. Aún así falló. Entonces nosotros debemos de aprender que todos fallamos. Todos. No hay quien no falle. Lo malo es hacerlo queriendo fallar. Lo malo es hacerlo adrede. Todavía siendo sinvergüenzas, que acabo al rato Dios me perdona. Eso es lo que debemos de evitar. Porque la misma palabra dice que Dios no puede ser sorprendido. Y cuando estemos en la presencia de Dios, nos vamos a dar cuenta cuáles de veras sirvieron a Dios de corazón y cuáles nomás, como dijo el Cholo, nomás jugaron la parte. Le hicieron al cuento. Fueron hipócritas. Y debemos de luchar. Yo mismo que estoy aquí al frente, Pablo siendo, para mí, don Pablo, él mismo dijo: no vaya a ser que yo siendo heraldo para otros me pierda. El heraldo, hoy lo conocen en un nombre de un periódico, ¿no? Pero el heraldo era como el que daba las nuevas, las buenas nuevas, en aquel tiempo. Entonces yo, como diciendo, no vaya a ser que yo, que vengo a predicarles la palabra de Dios, vengo a sembrar la semilla del conocimiento del Evangelio del Señor Jesús en ustedes, y que yo, por andar en pasiones de la carne, me pierda. Entonces todos tenemos que tener cuidado, desde el más chico hasta el más grande, desde el que va empezando en el camino, en el Evangelio, hasta el que ya va de salida, porque el Señor ya lo va a llamar a cuentas o lo va a recoger. Todos tenemos que andar con cuidado, porque somos humanos. Tenemos pensamientos, temperamentos, tenemos pasiones de la carne que tenemos que controlar. Vamos a ver. Entonces, hasta aquí queda el punto número 1. Y vamos a ver punto número 2. Dios no desechó al pueblo de Israel. Vamos a ir a Romanos, primeramente, 11. Y vamos a leer, del 1 al 10 vamos a leer. Le he puesto al 6, pero al 10 vamos a leer. Amén, cuando estén listos. El remanente de Israel. Amén, cuando estén ahí. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado,
y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal, que ese era el dios de aquel tiempo, un dios pagano, un dios de materia. 5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es obra. La gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Ahorita les explico el trabalenguas. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, sea vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Este tema hasta aquí queda. Vamos a ver en Jeremías 33, en el Antiguo Testamento. Vamos a ver del 24 al 26. Amén, ¿usted ahí? Dice, no has echado de ver lo que habla este pueblo diciendo, dos familias que Jehová escogiera ha desechado, y han tenido en poco a mi pueblo, hasta no tenerlo más por nación. Así ha dicho Jehová, si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. Pero fíjense, como diciendo, ¿a poco vas a hacer esto? Pues como que me llamo Jehová, que lo voy a hacer. Por eso le dice aquí, si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia. Como diciendo, si yo no crié el cielo y la tierra, entonces tampoco voy a hacer eso. Cosas obvias, porque es obvio que no nacimos de la tierra. No simplemente nació un hongo de un árbol y se convirtió en ser humano. Fuimos criados por un Dios. Entonces, así también en el 11:1, con esta palabra que estamos leyendo en Jeremías, de que dice de que si él no tiene su pacto con el día y la noche, ¿por qué? Porque sigue habiendo noche y sigue habiendo día. O sea, sigue el sol girando. Dice, si no tengo mi pacto con el día y la noche, si ya no existen, entonces también ya deseché a mi pueblo, ¿no? Sigue el pacto del día y la noche, siguen las cosas normalmente como él las creó. Entonces, no voy a desechar a mi pueblo. Porque él tiene un pacto. Él hizo una promesa a Abraham. Él hizo una promesa al rey David. Y esta palabra la dio con Jeremías. Y dice, haré volver a mi pueblo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque con Jeremías se lo llevaron cautivo. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Señor Jesucristo es descendencia del rey David. Pablo mismo aboga que es judío y es remanente. Segunda de Corintios 11:22.
Si se fija en lo mismo que dicen que si Jehová ha desechado a Israel, también Pablo mismo dice, ¿no soy yo también israelita? Como diciendo, si Dios desechó a los judíos, entonces yo, ¿por qué siendo judío estoy aquí predicándote la palabra del evangelio? Yo soy prueba de que Dios no ha desechado a mi pueblo. Ahí están ya, 2 Corintios 11:22. Dice, son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Vamos a volver a Romanos 11:1. Vuelvo a leer. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, dice Pablo, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodillas delante de él. Lo primero que tenemos que ver, que dice, aún en este tiempo, un remanente. Y yo les digo hoy en día, que muchos al paso de los años se han desviado. Pero hoy en día, también Dios ha guardado un remanente. Y así será hasta su venida. Y yo me gozo y tengo fe de que formamos parte de ese remanente. Amén. Y cuéntese usted como remanente del Señor, porque son los que tendrán la corona de vida. Son los que estarán en la eternidad con Dios. Esa fe que no se la arrebata el diablo. Porque el diablo viene a robar la palabra y la fe de la gente. La palabra de Dios dice que él viene a robar, matar y destruir. Y sabe que si le roba a usted la fe, le quita todo. Tenemos que tener cuidado de mantenernos en la fe. Que la duda no nos llega, échela fuera con la palabra. No permita. Diga, yo he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido creer en Dios y no voy a aceptar otra cosa. Hay que mantenernos firmes, como dice Pablo, en el evangelio que se nos ha predicado, en el cual hemos creído. Mantenernos firmes. Hombres y mujeres con templanza, con palabra, con decisión. Dice la palabra de Dios que dice, el hombre que es inconstante es inconstante en todos sus caminos. Entonces tenemos que ser constantes. No pensar, no creer en Dios hoy y mañana no. No dudar hoy y mañana sí creo. Y luego pasado no creo. Como dijo Josué, decidan hoy a quién van a seguir. Si van a seguir a los Baales, sigan a los Baales. Y si van a seguir a Jehová, sigan a Jehová. Pero decidan. Dios nos pide que nosotros tengamos decisión. Tenemos que decidir qué camino vamos a agarrar. Porque si no agarramos un camino, ¿sabe cómo vamos a ir? Caminando y yendo de izquierda a derecha conforme se nos vayan atravesando cruceros. Una Y aquí le voy a dar a la izquierda, más adelante otra Y, aquí le voy a dar a la derecha. No. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Me gusta siempre la palabra de que Él se define como el único camino. Y no podemos andar en su camino y luego en otro camino. Luego volver a su camino y salir de su camino para otro. Tenemos que andar en Cristo. Y andar en Cristo es seguirlo a Él. Vamos a ver Primera de Reyes 19:10 primero.
Ya casi vamos aterrizando. Quedan como 10 minutitos o algo así. Amén, cuando estén ahí. Dice, él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios. A ver, sí. De los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Vamos a trasladarnos hasta el 18. El versículo 18. Dice: yo haré que queden en Israel, yo haré, dijo el Señor, que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Si usted es el remanente de Dios en este tiempo, tiene que apartarse de su mal camino, de las pasiones de la carne, de no doblar rodilla ante lo que no es Dios, de no poner su confianza en otra cosa que no sea Dios, porque ese es el fruto que espera Dios de cada uno de nosotros. Y es algo serio, porque de eso depende nuestra vida también. Los más beneficiados somos nosotros, porque alguien dijo: Dios sin nosotros sigue siendo Dios, y nosotros sin Dios ni existiéramos, porque la palabra de Dios quiere decir creador. Cuando decimos mi Dios, decimos mi creador, y no podemos traicionar al que nos crió. Si ya lo hicimos en el pasado por ignorancia, ya no lo hagamos más. Y el compromiso no es conmigo, no es entre ustedes. El compromiso es con Dios, literal, con Dios. Qué bueno que la hermana Rosa se porte bien conmigo, o que yo me porte bien con ella, pero el compromiso es con Dios. Así debe de ser. Vamos a ver Colosenses 1:23, creo era el trabalenguas, ¿verdad? No, no es Colosenses. Lo de las obras. Si era en 11:16. Sí, en el 11:6. Romanos 11:6. Pensé que era una cita bíblica de paso, pero no es la básica que estamos leyendo de Romanos. Amén, cuando estén ahí. Amén. Dice en el 6: y si por gracia, ya no es por obras. ¿Qué quiere decir? Las obras eran las obras de la ley, donde sacrificaban los animalitos para el perdón de los pecados. Y la gracia es el Señor Jesucristo en la crucifixión por nuestros pecados. Entonces, o confías en las obras de la ley, o confías en la gracia de Jesús. Y no lo que explica este versículo es que no las puedes combinar. Si por gracia, ya no es por obras. Que si estás en Cristo ya no vas a tratar de ganar tu vida eterna o el perdón de Dios atravesando obras de la ley. Creo en Cristo, pero voy a hacer este sacrificio. Ya ven las mandas que en vez les mandan a hacer.
que por tal milagro y voy a hacer y ellos traen sacrificados. Antes eran los animalitos. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Esa es la ley. Por eso Jesucristo vino y derramó su sangre en vez de sus animalitos. Pero también había santificación para las impurezas, no nada más pecado. Si la mujer tenía su costumbre de cada mes, ya quedaba inmunda y tenía que purificarse. Tenía que ser un ritual de purificación, ya sea que matara cabras, palomas o llevara efas de harina. Entonces no podías combinar creer en Jesús y querer hacer un sacrificio. Señor, sálvame y voy a hacer esto. No, no es así. Señor, sálvame. Me acojo al sacrificio del Señor Jesucristo. Pero no es sálvame y te prometo que voy a hacer esto. No es por obras, para que nadie se gloríe. Entonces dice, si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. La gracia es que te regalan algo por lo que no trabajaste. Si te van a decir, te voy a regalar esto, nomás me das tanto, entonces ya no te lo está regalando. Por eso, o es obra o es gracia. O te lo va a cobrar o te lo va a regalar, pero no se mezcla. Dice, entonces ya quedamos ahí. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué quiere decir? Que el que se decide por Cristo ya no hace obras para que sea por gracia. Pero el de Israel que se decide por la ley ya no puede ir en el nombre de Jesús, porque si no ya la obra ya no sería obra, porque está queriendo alcanzar la gracia teniendo obras. O el que está en la gracia quiere alcanzar la ley teniendo gracia. No van mezcladas. ¿Es solo gracia o solo ley? Y nosotros sabemos que hoy la salvación es por gracia. Hay obras de la ley y hay obras que tenemos que hacer, pero haciendo uso de bondad, ¿verdad? Tenemos que tener misericordia con el que tiene sed, con el que tiene hambre, con el que está desnudo. Pero esas obras no son para ser salvos. Esas obras son un fruto de que usted es salvo. Dice el 7, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Entonces nosotros luchemos porque nuestros ojos vean bien, pero el mundo espiritual. Que nuestros oídos oigan bien, pero lo espiritual. Si usted lee la Biblia humanamente, no va a encontrar nada que le interese o le llame la atención. Aún la palabra de Dios, dice la palabra misma, que se discierne por el Espíritu. Entonces tenemos que abrir nuestros ojos espirituales para poder entender claramente la voluntad de Dios y seguirla. Y mis hermanos, esta es la palabra. Hay un remanente de Dios en esta generación, y gloria a Dios, y luchemos por permanecer en ella, por estar en ella y permanecer en ella hasta el momento que Cristo venga o seamos recogidos también con nuestros padres. Amén. Pónganse sobre sus pies. Vamos a orar para darle gracias a Dios por esta palabra. Puede cerrar sus ojos. Padre Santo, gracias, Señor, le damos por esta palabra, Señor. Gracias le damos, Padre Santo, por su salvación, Señor, por su gracia inmerecida que usted ha puesto en nuestras manos, Señor, como dice su palabra, de gracia, que no nos ha costado nada, Padre, ningún sacrificio hicimos nosotros para merecerla. Gracias, Padre Santo, por poner en nuestras manos, Señor, a nuestro alcance
su santa palabra, Señor. Una palabra que en otro tiempo era difícil de leer, difícil de encontrar, Padre. Pero a usted le ha placido, Señor, tener esa herramienta para nosotros, Padre. Para que nosotros podamos saber de primera mano cuál es su santa voluntad, Padre Santo. Gracias, Señor, por cada uno de los que están aquí presentes, Padre Santo. Y le pido, Padre Santo, que cada uno de ellos reciba la palabra que buscaba, Padre Santo. Cada uno de ellos, Señor, su corazón se vaya gozoso a su hogar en este día, sabiendo que forma parte de su remanente en estos tiempos, Padre. El remanente que usted ha cuidado y que usted ha guardado, que usted ha preparado, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Le pedimos que siga bendiciendo a cada hogar, Padre Santo, a cada familia, Señor, y le seguimos pidiendo, Padre, por nuestros seres amados que aún no han aceptado a Cristo, Padre. Le pedimos, Padre Santo, que los alcance su gracia. Le pedimos también por este vecindario, Padre, por cada vecino, Padre. Sabemos que cada uno de ellos tiene necesidad de su palabra, Padre. Prepárenos, Padre. Denos sabiduría, Señor, para poder atender a estas familias. Padre Santo, que su Espíritu Santo les dé convencimiento, Señor, de que lo necesitan en su vida de una manera tajante, de una manera definitiva, Padre. Pido por cada una de estas almas, Señor, en esta noche. Le pido también, Padre Santo, por los que nos ven a través de las redes sociales, Señor, que sea con cada uno de ellos. Yo no sé quién sea, Padre, pero usted los conoce a todos, Padre. Y sé que su Espíritu Santo ya ha estado trabajando con ellos, Padre. Por eso están viendo estos videos, Padre Santo, porque usted, Señor, los ha incomodado, los ha cautivado. Usted los ha redarguido a través de su Espíritu Santo, Padre Santo. Bendígalos, Padre Santo, también. Bendígalos, Señor, y denles una palabra, Señor, exclusiva para ellos, para su vida, para su caminar en Cristo, Padre Santo. Y los que no han venido a sus pies, Padre Santo, siga trabajando con ellos, Señor, para que el día de mañana se conviertan a Cristo, Señor, y sigan también sus pasos, su caminar, Padre, su ejemplo. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Den un aplauso a Cristo. Pasen a quien dirige.